vale. Perfecto. Voy a elegir la 5, que sería la cuestión de la indeterminación del plazo de duración de la medida de seguridad, constitucionalidad, soluciones posibles en la jurisprudencia. Escuchamos. Eh, bueno, respecto al problema de las medidas de seguridad, han sido adoptadas históricamente dos tipos de soluciones diferentes. Las soluciones monistas o las soluciones binarias. Para los monistas, que es propio de la escuela positiva italiana, no existiría una verdadera distinción entre las penas y las medidas de seguridad. Se aplicarían siempre, esencialmente, en virtud de la ¿sigue el audio? En virtud de la peligrosidad relevada por el sujeto individualizado como delincuente, y por otra parte, en función de la necesidad de, entre comillas, proteger al Estado de ese, entre comillas, delincuente. Esa es la concepción en la escuela positiva italiana. No sé cuánto tiempo tengo para... En principio, más o menos, la exposición está entre 25 y 30 minutos. Perfecto. Esto se contrapone con las teorías binarias, ¿no? En donde se advierte una nítida distinción entre lo que es una medida de seguridad impuesta a un sujeto al cual no se le puede reprochar la acción típica de antijurídica, justamente por carecer de culpabilidad, por no tener esa capacidad psíquica de culpabilidad imprescindible a la hora de poder reprochar un injusto. Del otro lado, la pena sería la consecuencia de un acto típico antijurídico y culpable, es decir, se impondría como consecuencia de un delito penal a sujetos responsables. Medidas de seguridad para inimputables, penas para sujetos responsables. Existe un serio riesgo de tener en cuenta como único... Este es el sistema adoptado por nuestro codificador, ¿no es cierto? Si bien hubo una larga evolución histórica en el derecho penal argentino, en este momento, bueno, la situación es penas para los sujetos imputables y medidas de seguridad para los inimputables. Pero quiero hacer hincapié en el riesgo que existe en tener en cuenta las necesidades de prevención especial, en principio negativas, como único factor para poder determinar judicialmente la medida de seguridad. Y esto me lleva a plantearme, por lo menos, yo me he elaborado cinco cuestiones que me parecen fundamentales que habría que tratar en esta exposición, que voy a tratar de hacerlo en los 20 minutos que quedan, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la medida de seguridad? Es decir, si tiene la misma naturaleza jurídica que una pena, es aflictiva, es coactiva, etcétera, ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, si tiene la naturaleza jurídica de una sanción, ¿cuál es el fundamento que puede tener el Estado para imponer una sanción? En tercer lugar, ¿qué es lo que distingue la pena de la medida de seguridad? Teóricamente y en la praxis, ¿no es cierto? En cuarto lugar, voy a tratar de establecer cuál es el criterio que ha sido adoptado por nuestros máximos tribunales, en especial por la Suprema, primero por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Antuña, en la jurisprudencia, en el caso Tufano, en fallos 331, 211, a veces no sé los nombres porque cuando uno lo busca en la jurisprudencia de internet no sale el nombre de las partes, salen los números, por eso me recordé el número 331, es un Leiden Case, 331, 211. ¿Cuál es el criterio que han adoptado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo a partir de ese precedente tantas veces citado por nuestro máximo tribunal, que es Ximena López versus Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que también miran ese diálogo entre Cortes Supremas Interamericanas y Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En el precedente desde el precedente Winterweb versus Países Bajos en adelante, y cuál es, por supuesto, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Hay un caso, creo que es Tujano, me acuerdo, no dice el nombre de la sentencia, es un caso que vino del Departamento Judicial de Morón. Yo pertenezco al Departamento Judicial de Morón, sé que la sentencia es muy reciente, es del 8 de mayo del año 2019, en donde los votos de Soria y de la doctora Coam citan expresamente estos precedentes, Antuña, Tufano, los fallos 331, 211.
Después de hacer este reconto, es decir, después de establecer si es una pena, cuál es el fundamento de la pena, qué distinción hay con la pena, y de establecer cuáles son los criterios que han primado en nuestros tribunales superiores e internacionales, voy a tratar de extraer algunas conclusiones y después tomar mi posición, la que tendría como eventual candidato a cubrir un cargo de juez de casación. En primer lugar, siguiendo un trabajo muy interesante de la profesora Toso, entiendo que claramente una medida de seguridad tiene la naturaleza jurídica de una sanción. ¿Por qué? Porque está impuesta en virtud de una ley, porque es impuesta como consecuencia de un acto voluntario, humano. Es también consecuencia no de cualquier acto, sino de un acto antijurídico, tiene que estar acreditado por injusto, hay una acción que además es típica y que es antijurídica. No la puede imponer cualquier persona, sino que la tiene que imponer una autoridad estatal, y además tiene claramente, cuando es coactiva, cuando es una internación psiquiátrica coactiva, tiene claramente un carácter aflictivo e incluso mucho más todavía que la pena, en palabras del mismo profesor Roxin. Aceptado, que es esto que nos recuerda ese nombre de la farsa de las etiquetas, ¿no? No la llamamos pena, pero en la praxis se termina transformando en una sanción que tiene un mayor rigor que eventualmente la que hubiera podido sufrir un sujeto susceptible de ser condenado a una pena porque es pasible de ser considerado responsable. Entonces se produce esta suerte de farsa de etiquetas. ¿Cuál es el fundamento? Voy a tratar de ser lo más rápido posible, que ha tenido el Estado para imponer una pena. Aceptado que esta medida de seguridad participa enormemente de las características de una pena. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, esto se viene discutiendo desde Caín y Abel hasta la fecha. Hay dos grandes corrientes en la doctrina, algunos que hoy en día que legitiman la pena, que la aceptan, y otros directamente que parten, como el profesor Zaffaroni, que parten con concepciones negativas y agnósticas de la pena. Voy a dejar de lado estas posiciones que directamente no creen en la pena. Vamos a partir de las posiciones que sí la aceptan. Para algunos, como decía el profesor Soler, citando a la famosa frase de que Platón pone en boca de Protágoras, se castiga porque sea pecado, y para otros se castiga para que no se siga pecando. De ahí surge, no quiero demorarme en esto, pero bueno, de ahí surge la clásica distinción entre teorías justas y teorías útiles. Dentro de las teorías justas, algunos ven al delito como un mal que puede ser reparado, las teorías de Kohler o de Keats, y otros no. Si al mal del delito le sumo un segundo mal, el de la pena, el resultado no es una compensación de males, sino un mal doble. Y aparecen las posiciones retributivas a la manera de Stahl, retribución divina, a la manera de Kant, con sus imperativos categóricos, o a la manera de Hegel, ¿no? La pena es la negación del derecho y por lo tanto la reafirmación. Y ya vemos en los discípulos de Iacos que algunos vienen hablando de una suerte de retribucionismo, pero no en términos hegelianos, sino en términos simbólicos, una suerte de retribucionismo funcional. A partir de Rousseau se produce esa relativización del concepto del Estado, y esa relativización del concepto del Estado pasa al campo del derecho penal, claramente a través de la obra del Marqués de Beccaria. El derecho penal surgiría de esas porciones de libertades cedidas al momento del pacto social, y Feuerbach se imagina el alma del delincuente como un campo de batalla entre dos universos, los impulsos que lo impelen al delito y los que lo impelen a evitar de cometer delitos. Entonces dice, la pena representa un impulso negativo y contrario a esa fuerza del delito. La obra de Feuerbach, como sabemos, es seguida muy de cerca en Italia a través de los trabajos de Impalomeni y de Alimena. Y ya Binding decía, contra esta teoría de Feuerbach, que si el delito no se cometía, la pena no era necesaria, pero que cuando la pena era necesaria era porque el delito se había cometido. Entonces, si Feuerbach quería ser consecuente, no sé si estoy hablando muy fuerte, si quería ser consecuente con su determinismo, tenía que hacer recaer la pena no tanto en el delincuente, que era el que había cometido el delito, sino más bien en el legislador, porque era el que había legislado mal, que la pena no podía ser prevención general, sino que tenía que ser prevención especial. Como todos sabemos también, y yendo rapidísimo, ¿no? Von Lis en su famoso programa de Hamburgo clasifica a los, entre comillas, delincuentes, le asigna una función a la pena de acuerdo a cada una de esas categorías, y dice, bueno, para el delincuente, entre comillas, ocasional, la pena va a ser prevención especial negativa, hay que asustarlo. Para el multireincidente, el asesino serial, la pena tiene que ser prevención especial también negativa, hay que inoculizarlo, neutralizarlo, evitar que siga cometiendo delitos. Y para el sujeto que es susceptible de ser resocializado, la pena tiene que ser prevención especial positiva. Ya Carrara decía que imponer una pena solamente por una razón de utilidad social, lo único que terminaba por legitimar era la autoridad del tirano, y que las teorías
útiles habían olvidado el pasado, se habían olvidado de que si era justo imponer una pena era porque en el pasado se había cometido un delito, pero que las teorías absolutas lo que se olvidaban era del futuro, que se acepta la imposición de una pena porque hay que evitar que en el futuro se sigan cometiendo delitos. Aparecen las teorías mixtas a la manera de Merkel, Carrara, el mismo Soler, para poner un ejemplo en Argentina. Y ya Muñoz Conde, en el derecho español, va a decir que constituyen algo así como una suerte de cuadratura del círculo de muy difícil solución porque tratan de fusionar, mezclar o juxtaponer elementos que provienen de las más irreconciliables corrientes del pensamiento universal. Con lo cual la solución tendrían que ser las teorías dialécticas a la manera de Schmidt-Heuser, que es el verdadero precursor teórico del profesor Klaus Roxin, o dialécticas a la manera del profesor Roxin. Schmidt-Heuser advierte una diferencia en la vida de la pena de acuerdo a diferentes momentos, una fase legislativa, una fase de determinación judicial, una fase de ejecución, y Roxin logra desatomizar el problema de la pena en el marco del derecho penal. Dice, ¿cuál es la función del derecho penal? Proteger o evitar las conductas que lesionan o que ponen en peligro los bienes jurídicos fundamentales o las prestaciones públicas imprescindibles. Entonces esa va a ser la función de la vida de la pena en la fase legislativa. La pena amenazada en el momento legislativo va a determinar su seriedad en el momento de la determinación judicial de la pena, se va a confirmar en su seriedad y después va a ser ejecutada en la fase de prevención. En la fase legislativa van a predominar los fines de prevención general, en la fase de determinación judicial los fines preventivos especiales y generales, y en la fase de ejecución los fines preventivos especiales. Con dos límites, dice Roxin, y esto es muy importante para poder comprender el problema de la determinación de las medidas de seguridad. Dos límites, dice Roxin. O sea, lo que va a guiar a la pena, en el momento fundamental de la pena, en el momento de su determinación judicial, van a ser las necesidades de prevención especial positivas y negativas. Con un límite mínimo, que son las necesidades de prevención general. Es decir, las necesidades de prevención general negativa. La gente se tiene que tomar en serio la amenaza. Si yo amenazo con una pena en el delito y después cuando alguien comete el delito no le impongo una pena, no le pongo por lo menos un mínimo de una pena, por más que no exista ninguna necesidad preventiva especial, por ejemplo, una persona que realiza un delito en una situación que no se va a poder volver a repetir en toda su vida, no hay necesidad tal vez de prevención especial, pero la colectividad se tiene que tomar en serio la amenaza. Y un límite máximo que va a venir dado, y esta es la crítica que le dirige la doctrina moderna, porque Roxin, después de haber partido de negar toda posibilidad de probar el libre albedrío, dice, voy a imponer como límite máximo al poder punitivo del Estado en el momento fundamental de la vida de la pena, el límite máximo va a venir dado por el principio de culpabilidad. Le va a pedir prestado a las teorías absolutas justamente el único baremo irreemplazable para poder ponerle un límite a un predominio exagerado del poder punitivo del Estado. Entonces, en la teoría roxiniana, límite mínimo, prevención general negativa, límite máximo, la culpabilidad y, en concreto, las necesidades de prevención especial. ¿Qué diferencia tiene justamente la pena con la medida de seguridad? Que en la medida de seguridad no tenemos culpabilidad, no le puedo reprochar al autor el injusto cometido. Es decir, de la doctrina, los tres elementos que puede considerar la doctrina para graduar una pena en su momento de determinación judicial, el injusto lo puedo tener, la culpabilidad no la puedo tener y sí puedo llegar a tener, entre comillas, las necesidades de prevención especial. Esto nos pone en un dilema. En el precedente Antuña, con gran acierto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que ha dicho es, por un lado, que al imponer una medida de seguridad, en los términos del artículo 34, hay que respetar un principio elemental, que es el principio de igualdad. No puede ser que esté en peores condiciones el sujeto que es capaz de culpabilidad, al que se le puede reprochar el injusto, al que no se le puede reprochar el injusto, no puede ser que esté en peores condiciones de una persona que va a ser declarado culpable, con lo cual los jueces tienen que ser muy prudentes a la hora de imponer una medida de seguridad y tienen que respetar este principio de igualdad, de proporcionalidad, de razonabilidad, que surge íncito en el artículo 1 de la Constitución Nacional, y también no es posible imponer una medida de seguridad si no es después de un debido proceso legal constitucional en todos los términos que lo entiende nuestra Corte, una acusación, defensa, prueba y sentencia. En el precedente Antuña se había dado el caso de un imputado que estaba al que se le endilgaba haber cometido un hecho de abuso sexual. A las 48 horas el juez de instrucción dispuso una medida de seguridad por tiempo indeterminado en los términos del artículo 1 del Código Penal. Después se planteó un conflicto de competencia con la justicia civil, fue resuelto a favor de la justicia civil. Después se volvió a plantear un conflicto de competencia porque había sido internado en Castelar, entonces se planteó otro conflicto de competencia con la localidad de Morón.
la causa anduvo deambulando sin rumbo fijo y en un momento se extravió el expediente y estuvo 14 años paralizado, mal archivado en el Departamento Judicial de Morón, y después la Corte dijo claramente, bueno, todos los estándares constitucionales, todos los criterios de la jurisprudencia internacional, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en virtud del artículo 75-22, incluso los parámetros que responden a estos estándares constitucionales que están contenidos en la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, han sido prácticamente arrasados en este proceso hasta su máxima expresión. Y la Corte Suprema cita estos otros dos precedentes que digo, fallos 331 y 211, otro leading case, y el precedente Tufano. En esos precedentes, la Corte siempre venía insistiendo con la necesidad de poner un límite temporal a la medida de seguridad, que no era posible imponer una pena prácticamente de prisión perpetua, entre comillas, a una persona que no era capaz de culpabilidad, rompiendo todos estos principios de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad, igualdad, debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires agrega todavía el concepto de tutela judicial efectiva. Estos precedentes son seguidos muy de cerca, insisto, en varios precedentes de la Suprema Corte, y pongo porque creo que es uno de los últimos, de la sentencia del 8 de mayo del año 2019. Y ahí me voy a detener un minutito porque hay dos votos, uno de la doctora Kogan y otro del doctor Soria, que es el que sigue la mayoría, y los agravios, creo que los agravios eran fundamentalmente dos. Yo no tuve acceso al expediente, ¿no? Veo lo que puedo extraer de internet, y sí leí el fallo. Y los dos agravios fundamentales, uno era la falta de fundamentación del juez de la CUBO, que había impuesto esa medida de seguridad a un monto máximo igual al establecido en el código como el máximo de la pena. Y el otro agravio era que no se habían respetado los estándares de la Corte en estos precedentes, Antuña, Tufano y fallos 331-211. La mayoría descartó este primer agravio, el de no seguir la doctrina de la Corte, y sí dijo que era necesario fundamentar la sentencia de la CUBO, por eso lo anuló y lo reenvió al Tribunal de Casación. Perdón que haya ido tan rápido, no sé cómo venimos de tiempo. Esto permite extraer diversas conclusiones. Está claro que no se puede imponer una medida de seguridad si no es después de acreditado un injusto, acreditada la conducta, acreditada la tipicidad, acreditada que no existe ninguna causa de justificación. Está claro que una medida de seguridad no puede romper el principio de igualdad, que no puede estar en peores condiciones una persona que no es capaz de culpabilidad que otro que sí lo es. Y está claro que estamos en un problema porque si la doctrina penal considera que para poder determinar judicialmente una pena necesita establecer tres parámetros de medición. Uno es la medida del injusto, otro es la medida de la culpabilidad o la reprochabilidad, y otros son las necesidades de prevención especial. Claramente, la medida de la culpabilidad, entendida como comprensión de la antijuricidad, capacidad psíquica de comprensión de la antijuricidad, ausencia de errores de prohibición invencible, capacidad psíquica para poder dirigir las acciones conforme a eso que se comprende, y un cierto ámbito de libertad para poder adecuar su conducta a esa comprensión que se tiene de la antijuricidad del acto, al descartarse la capacidad psíquica, tanto de comprensión como capacidad psíquica para poder dirigir las acciones conforme a esa comprensión que se tiene de la antijuricidad, claramente este segundo parámetro fundamental no lo podemos tener. Con lo cual, la pretensión, y acá ya estoy entrando en un terreno, digamos, resbaladizo personal, ¿no? Que esta es mi posición personal, la pretensión de que el juez acuo imponga una medida de seguridad haciendo de cuenta que el sujeto es culpable y calcule ese monto en base a lo que hubiera podido, al monto que hubiera podido poner en caso de ser declarado culpable, es de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Justamente porque el sujeto no tenía capacidad psíquica de comprensión o no tenía capacidad psíquica para poder dirigir sus acciones conforme a la comprensión. ¿Qué culpabilidad voy a imponer? El injusto lo tenemos. Entre el mínimo y el máximo legal está clarísimo. La necesidad de prevención especial se puede determinar. Ahora, la mayor o menor reprochabilidad, es absurdo pretender valorarla en un juicio hipotético que es de cumplimiento imposible, porque justamente es inculpable porque no es capaz no es psíquicamente capaz de comprender ni de dirigir sus acciones. ¿Qué ponemos? ¿Una culpabilidad mínima? ¿Una culpabilidad máxima? ¿Una culpabilidad? ¿Hacemos de cuenta que tenía que la conducta era reprochable más o menos?
Yo creo que no es posible eso que dice la Corte, y por eso hice hincapié en esa distinción entre el voto de la doctora Cohen y de la mayoría, porque la mayoría no dijo aplique la doctrina Antuño, es que por lo demás en ningún momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Antuño, y lo leí completo el fallo, y leí completo el fallo de 331, 211, leí completo el fallo Tufaño, en ningún momento dicen que hay que hacer de cuenta que el sujeto hubiera sido culpable para determinar judicialmente la magnitud de la medida de culpabilidad. Sí, dice que bueno, que tiene que ser impuesto respetando estos principios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y debido proceso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? El máximo de la pena, la Suprema Corte dijo que no, pero no dijo que no porque era algo ilegal o que no se podía hacer, sino que dijo que no porque no estaba fundado. La remisión al Tribunal de Casación es, el Tribunal no justificó por qué impone el máximo de la pena como tope legal, y nadie hablaba de que el imputado tenía que cumplir en una medida de seguridad todo ese monto de la pena, sino que lo que se decía es, como máximo eso, salvo que cesen las necesidades preventivas especiales, que es lo único que legitima en esencia la posibilidad de internar a un sujeto contra su voluntad, ¿no? En una internación psiquiátrica coactiva. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Entiendo yo que la única manera de respetar los estándares internacionales, las convenciones internacionales a las que ha adherido nuestro país, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema, y estos estándares constitucionales internacionales que garanticen la legalidad, la igualdad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de proporcionalidad y de razonabilidad, es teniendo en cuenta que como no hay culpabilidad, el límite mínimo, el límite objetivo ya viene dado por el legislador en el tope mínimo de la pena, no en el tope máximo, porque no hay culpa. Si yo determinara judicialmente una pena, partiría de un mínimo y un máximo y haría girar esa proporción entre el mínimo y el máximo de acuerdo a la culpabilidad, pero acá la culpabilidad es cero. Con lo cual, lo único que puedo imponer hasta como diría Radbruch, no se consiga algo mejor que el derecho penal, o diríamos nosotros, parafraseando a Radbruch, hasta que no consigamos algo mejor que las medidas de seguridad en el ámbito penal, que entiendo yo y también lo adelanto, deberían ser desplazadas completamente hacia el ámbito civil, mientras sigan estando las medidas de seguridad dentro del ámbito penal, la única posibilidad, es decir, la culpabilidad es cero, puedo imponer el mínimo legal siempre y cuando existan estrictas necesidades de prevención especial. Es decir, entiendo yo que así como Roxin dice, lo que va a determinar la medida de la pena en el momento de la determinación judicial son las necesidades preventivas especiales con un límite máximo y un límite mínimo. El límite mínimo no lo tenemos, porque no hay necesidades de prevención general negativas. La gente no se va a tomar en serio la amenaza porque a un inimputable no se le imponga una pena. Y como máximo, tampoco tenemos el tope de la culpabilidad, porque no es culpable el sujeto. Entonces la única posibilidad que tenemos es hacer girar a la medida de seguridad en base a la necesidad de prevención especial, la, entre comillas, peligrosidad, sin tope mínimo, porque no hay necesidad de prevención general negativa, y con un tope máximo. El tope máximo, ¿cuál va a ser? El mínimo legal establecido por el legislador. Esto no quiere decir, como dice el doctor Giaquino en un dictamen de la Defensoría General de Morón, que se disponga inmediatamente y en forma absurda la libertad de una persona que tenga que estar lamentablemente sometido a una internación psiquiátrica porque es peligroso para sí o para terceros, sino que esto indica poner las cosas en su justo lugar, es decir, desplazar la jurisdicción penal hacia la jurisdicción correspondiente, que es la más adecuada para interpretar los estándares internacionales y los parámetros que surgen de la Ley de Salud Mental, la 26.657, que sería el foro civil, bueno, en la provincia de Buenos Aires, el foro de familia. Creo que nada más. ¿Una pregunta? No. Está bien. Muchas gracias.